Chicas, No si sé. arrancamos. Como ustedes quieran, sí, podemos arrancar. Sí, yo creo que sí. Ahí están viendo mi pantalla. Ahí estamos. Está. ¿Para qué voy a...? Nada, como hay algunas personas nuevas que se integran ahora, simplemente como para retomar un poco lo que conversamos al principio, hicimos una breve presentación. Bueno, esta es la mesa temática 1, las prácticas interdisciplinarias y transdisciplinarias en América Latina, desafíos y transformaciones. Nosotros nos pusimos en contacto con los ponentes y en realidad, bueno, les remarcamos esto, que tuvieran presente el objetivo que les planteábamos en la mesa, que era este que les pongo aquí: identificar los desafíos presentes y futuros que deben afrontar las prácticas inter y transdisciplinarias en el ámbito académico y social en general. Y nosotros en realidad estamos también con el objetivo, las tres coordinadoras, Bianca, que ahora se presenta también, bueno, Bianca Vieni y Cecilia Hidalgo, que va a liderar esta sesión, con la idea también de empezar a pensar más en clave desde nuestros contextos latinoamericanos, desde nuestras universidades, en donde estamos situadas para hacer estas investigaciones interdisciplinarias y pensar justamente en las características que desde estos contextos podemos aportar hacia el campo teórico, conceptual y metodológico de la inter y de la transdisciplina. Voy a poner, apuntalarles acá. Yo había puesto, si querés, Bianca, vos podés copiar el link y compartirlo en el chat para que les sea más fácil, por si quieren revisar alguna de las iniciativas o plataformas en donde participamos, y que las invitamos a que se sumen también si quieren. Es un nuevo latinoamericano de estudios sobre inter y transdisciplina, justamente con este desafío de no solo hacer la transdisciplina e interdisciplina, sino también empezar a sistematizarla, analizarla, a difundir estas distintas prácticas que hacemos, algunos ejemplos de esto. Y en realidad, solo a modo de que también las presentaciones de ustedes puedan, o después podamos dar como una conversación al final de la mesa en relación a estos 4 desafíos que nosotros nos planteábamos en la discusión inicial, que eran desafíos en la aplicación, adaptación y diseño de aproximaciones teóricas y metodológicas para el desarrollo de las prácticas inter y trans. También el desafío para el diseño de los indicadores, ¿no?, que permitan justamente identificar y reconocer estas prácticas. El desafío para la construcción y rediseño de políticas académicas, y también el desafío para el desarrollar prácticas inter y transdisciplinarias. Venimos de una sesión en la mañana muy rica al respecto, que nos dejó ahí como algunas preguntas pendientes que esperemos retomar al final de esta conversa. Así que nada, le doy pie a Cecilia para que siga ella. Bueno, muchas gracias. Voy a coordinar la mesa. Como estuve ausente un poquito a la mañana, ahora a la tarde estoy en múltiples roles, así que me van a saber disculpar si alguno me falla. El primero es como ponente, así que voy a presentar algunas ideas que las pensé aquí en confianza, diríamos, sabiendo que iba a estar entre colegas que hace rato que están pensando la interdisciplina y la transdisciplina, y quizá recogiendo un poquito el guante, sin intención de hacerlo, porque no sabía cómo se iba a desarrollar la sesión de la mañana, de lo que hoy planteaba Patricia, Ricardo, ¿no?, de una perspectiva un poco más centrada en el investigador interdisciplinario, transdisciplinario, y su responsabilidad en contextos tan complejos como los que sabemos, en los que nos manejamos y que hoy se han descrito también. Mido el horario. Perdón, sí, Cecilia, no hice esto, que las presentaciones vamos a hacerla de 10 minutos. Yo en este Sí. caso le voy a avisar a Cecilia, voy a ser su árbitro de avisarle a los 5 minutos, y ella después va a controlar el tiempo del resto. Nosotros estamos inmersos en lo que podríamos llamar un giro colaborativo, a mí me gusta llamarlo así, ¿no?, en las ciencias en general. Y estamos asumiendo desafíos, nos importan los desafíos, que son científicos por una parte, pero también son democráticos, y ambos son apremiantes. Hay una urgencia de producción de conocimiento y también una urgencia por supuesto, que ese conocimiento tenga una garantía de calidad y que
haya legitimidad en los procedimientos, que la toma de decisiones fue muy bien ilustrado en la mañana, y los que no estuvieron a la mañana entenderán perfectamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? Tenemos esa interfaz continua entre lo que es conocimiento por un lado, y no solo científico, un conocimiento que recoge muchos otros saberes, pero también la idea de que tiene que haber una legitimidad de procedimientos, una aceptación de puntos de vista alternativos, políticos, proyectos, etc. Por supuesto, en este contexto no hay otra que coproducir. Esta idea de la coproducción de conocimiento se hace fundamental, que la academia se una a organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, agentes sociales que interactúen en estos arreglos que en algún artículo de una compilación de Bianca Vieni, podemos poner después las referencias, que salió un volumen en Climacom, un artículo que yo he llamado estos enredos en los que nos metemos muchas veces, que son enredos experimentales en el sentido de, no de la química de laboratorio, sino de estar también tratando todo el tiempo con elementos que son contingentes, que nos desafían, que nos sorprenden, que no tenemos receta para manejar. Hoy Claudio dijo eso, no hay recetas, ¿no? ¿Cómo hacemos para coproducir ahí? Los desafíos son muy importantes, ya sabemos, el de la interdisciplina, una disciplina sola no puede, el de la transdisciplina, los científicos, por más que se reúnan todos, no pueden solos, tiene que haber otros agentes que muestren su perspectiva, sus valores, y por supuesto es fundamental la reflexividad. Este es un caballito de batalla mío, nunca pierdo esta diapositiva, para decir que es fundamental que nosotros estemos también sabiendo que no estamos pintando un paraíso, que estamos metiéndonos en un terreno lleno de tensiones que tenemos que poder sortear, por más deseo y, como decía hoy Bárbara, tengamos, ¿no? Hay que lograr una interacción concreta, una integración efectiva, y eso es muy difícil, es pesado, lleva tiempo, hay que estar con mucha voluntad para llevarlo adelante. Uno diría que las metas científicas cambian, ¿no? No estamos solo pensando en producir algo, ni siquiera un investigador individual ya es hoy dueño de su propio proyecto, de hacer lo que quiera. Digamos, hay muchas colectividades que están jugando siempre aún en un diseño de un proyecto que pueda ser individual. Y no se nos pide solo producir, sino lograr interpretación de qué es lo que se ha hallado como resultado de un proceso de investigación, evaluar síntesis, evaluar la investigación científica de diversas fuentes, de distintas perspectivas, tampoco es cuestión de tomarlas indiscriminadamente. Si estamos pensando en esos sujetos fuera de la academia, tiene que haber un ajuste a medida de la comunicación, que esa información tiene que serles relevante. Si estamos en contextos de acción, tenemos que poder traducir de alguna manera nuestra investigación en algo que lleve a la acción, o que permita la acción, o que esclarezca cuál podría ser un rumbo de acción tomado de manera colectiva. Y por supuesto, contribuir en nuestras instituciones para que nuestras instituciones cambien y estén a la altura de esa meta de coproducción. Yo siempre digo que hay varios sentidos de coproducción. El primero lo podemos pasar rápido porque es más el que tiene que ver con todos los que hay que reunir, todas las ciencias que habría que reunir para integrar una red que asuma algún problema que en este momento pueda ser relevante socialmente, pero lo que es fundamental es el otro sentido, es esta sociedad que está también transformándose y que nos hace cambiar nuestras identidades, nuestras maneras de hablar, nuestras narrativas, porque ya no pensamos la relación de la ciencia, la tecnología y la sociedad de la misma manera. Y fundamentalmente, digamos, esto tiene que ver con esta voz participativa de un público que está presente o tenido en cuenta en nuestros diseños.
Y desde ya también el aspecto político, que hoy se empezaba a marcar en las presentaciones de Claudio, por ejemplo, que se veían claras en varios trabajos, ¿no? Que esto también tiene una consecuencia regulatoria, política, entonces ya tiene un peso especial. Entonces, yo digo, en este contexto nosotros tenemos una inmensa responsabilidad. 5 minutos, Cecilia. Va. Tenemos que poder compartir los avances para construir una comprensión común entre ciudadanos y científicos. Esto es muy importante, tenemos que tener en claro eso. Tenemos que ir incluso más allá de las expectativas de nuestros roles, ¿no? Después tengo una diapositiva para eso, ¿no? Esa idea por ahí que es tan común por ahí en nuestros medios de que el científico social es el más crítico, mucho más crítico que un ingeniero desde ya, o que un médico. Cuando uno entra en un contexto interdisciplinario eso se disuelve. No hay una superioridad, por ejemplo, crítica de un experto en ESID respecto de otras disciplinas. O tampoco es el que sabe lo que hay que hacer, ¿no? Que dice, bueno, no, esto hay que hacer, ir por allí. La conmoción de toda nuestra identidad, nuestro lenguaje, nuestra disciplina, nos toca a todos. Muchas contribuciones tienen que lograr dar ese salto del laboratorio, por decirlo metafóricamente, o lo que sea, del aula, de la cátedra, al campo. Y esto no es mera aplicación, nos implica otra forma de pensar nuestros proyectos. Y también tenemos que ser responsables de no hacer una colaboración con promesas hiperbólicas, decir, bueno, esto lo va a resolver todo, o extravagantes, que las hay también, ¿no? Dice pensar que tenemos la panacea. No podemos reducir la complejidad y la incertidumbre en la que nosotros mismos sabemos que estamos inmersos, pretendiendo crear visiones utópicas, a veces o distópicas. He visto muchos proyectos que son así terribles, ¿no? Que el mundo siempre se está por acabar. Y también nos toca visibilizar los cortocircuitos, las imágenes dispares sobre las instituciones, los roles, contribuir a una visión más amplia sobre las dimensiones sociales que están involucradas. Tenemos que asumir realmente la diversidad de perspectivas y tenemos que poder trabajar sobre ellas. Esta es nuestra responsabilidad como investigadores y transdisciplinarios. ¿Y qué decía yo de identidades múltiples o de roles? Bueno, por ejemplo, ya lo mencioné, pero hasta ahora un sello de identidad de los estudiosos de la ciencia y la técnica ha sido esa idea de que son muy cuestionadores, que tienen la capacidad de ver cómo el poder social se traduce en autoridad científica y viceversa, revelar relaciones entre la ciencia y los sistemas de poder, etcétera, ¿no? Muchas veces puede ser la religión, el derecho, la política, etcétera, ¿no? Tenemos que a veces pincharnos un poquitito ese globo de autosuficiencia, como si la crítica fuera nuestra. Tenemos también una gran responsabilidad, por ejemplo, los que trabajamos con científicos ambientales o climáticos, ¿no? Que hay mucho público escéptico, y hay mucho público que puede tomar entonces nuestra investigación, recepcionarlo, con los resultados de una manera que sea paradojal para nosotros mismos. Por ejemplo, podríamos llegar a ver que nuestros argumentos son utilizados por escépticos del cambio climático ambiental, o que no creen en que haya un antropoceno en el que el ser humano está trastocando absolutamente todo el ambiente, en función de nuestros propios argumentos según como los volquemos. Hoy en día también, bueno, vuelvo a eso, ¿no? Me duele muchas veces esa idea de que hay un punto de vista crítico que es privilegiado y que es el nuestro, o de gente que habla de la ciencia o de lo que ocurre en Misiones con la mandioca y en su perra vida ha ido al terreno. Que tiene que un antropólogo llevarlos a ver gente, o sea, es una cosa increíble también. Y bueno, por supuesto, hay una gran espectro de científicos profesionales, partes interesadas, que en este momento se están reuniendo en estas redes, tratando de coproducir, codefinir
en términos distintos los problemas de investigación. Yo diría que tenemos mucha responsabilidad encima, que tenemos que tratar de lograr que nuestro lenguaje no vacíe de antemano la voz participativa del público o de los agentes extracientíficos. Siempre estamos en una línea de peligro allí, porque nos seguimos moviendo con un lenguaje muy de universidad, de academia. Y hay baja familiaridad del público con la forma de hablar de los científicos. Nosotros seguimos hablando en difícil, podríamos decir así. Y desde ya, y esto ya sí, en lo último, por supuesto que nosotros en estos contextos tenemos incidencia respecto de lo que pueden ser políticas y regulaciones. Y entonces tenemos que estar muy conscientes también de esa responsabilidad, de que muchos de nuestros resultados redunden. Bueno, en el caso de Claudio ya había digamos, un involucramiento directo en las políticas y en las regulaciones, pero muchas veces en otros proyectos es como que se deja un poco por fuera, y nuestra participación en eso sería importante para que el ciclo virtuoso de esta responsabilidad cerrara. Creo que esta es la última. Muchas gracias, no sé si me pasé, disculpen. No, perfecto, gracias. Gracias, Cecilia. Una cosa que me faltó aclararles también es que vamos a dejar abierto a ver si hay alguna pregunta específica a esto que Cecilia Motivo presenta. Si no, después seguimos pasando. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bianca. Cecilia, te dejo la posta a vos ahora, ¿tá? Si no hay, sí. Vale. Si no hay preguntas no? de alguno de los participantes, ¿no? Gracias, Cecilia, por la presentación. Yo quería hacerte una pregunta, si podías, relacionando con uno de los temas que mencionamos hoy de mañana, si podías hacer un contrapunto, porque tú hablabas al principio de tu presentación sobre esta idea de giro colaborativo, que ves como una mayor afluencia o desarrollo de coproducción, de esta idea de que hay investigadores e investigadoras haciendo foco sobre la colaboración y la coproducción, pero también hoy de mañana hablábamos de los desafíos y los obstáculos que ese tipo de producción de conocimiento implica, ¿no? Tanto institucionales como también personales, cognitivos, epistemológicos. ¿Qué puedes comentar de eso? Y me gustaría capaz que profundices un cachito, si podés, sobre dónde ves que este giro colaborativo está efervescente y tiene posibilidades de escalar, como decíamos en relación a la presentación de Bárbara. Bueno, gracias por la pregunta. La primera cuestión es, digamos, las iniciativas que hay desde los grandes organismos financiadores e incluso desde las instituciones públicas en Latinoamérica, por ejemplo, alrededor de lo que son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si uno toma esos objetivos del desarrollo sostenible, la eliminación de la pobreza, la reducción de las diferencias de género, etc., uno diría cualquier investigación que se financie alrededor de esa agenda, la Agenda 2030, es una agenda que a nosotros nos pone en posición favorable porque no hay equipo que pueda tratar esos temas que no sea interdisciplinario y transdisciplinario. Del mismo modo, hay muchas agencias de financiamiento que se han alineado en una agenda que tiene toda una historia, una la podemos tomar, ¿no? Pero desde lo que fueron, los objetivos del milenio, ahora esta agenda del 2030, y distintos programas como puede ser Tierra del Futuro, en fin, un montón, Future Earth, que uno ve que está pensada una investigación que tiene el formato interdisciplinario y transdisciplinario detrás. Y agencias como el Melbourne Forum, en fin, hoy también traían varias experiencias de las instituciones nuestras, universitarias, e instituciones de ciencia y técnica en Latinoamérica, que están promoviendo en todos sus programas la formación de redes y la formación, y valorando este tipo de proyectos, ¿no? Ni hablar en el último tiempo el COVID, porque fíjense ustedes que incluso entre los objetivos del
del desarrollo sustentable no hay nada que hable de pandemias. No existía en el mundo antes del 2019 la idea de que podía haber una crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy. Ni siquiera en el informe de la economía del Banco Mundial de 2019 aparece. O sea, es como que fue de la nada surgió la pandemia. Entonces, en ese sentido, yo veo, por ejemplo, hoy hablaba Bárbara del PIUBAC, en fin, no hay institución universitaria que no haya lanzado sus programas. Y en ese sentido yo veo que ha escalado. La intención de mi ponencia especialmente era un poquito más, podríamos decir, a calzón quitado y sacándose cómodo con zapatillas, ¿no? Como para hablar entre gente que nos dedicamos todos a lo mismo y que vemos también la responsabilidad que implica estar involucrados y de manera esencial, a veces con responsabilidades, como me ha tocado a mí, de ser investigador responsable, principal de grandes equipos, con investigaciones de este tipo. Eso era lo que quería y poner un poco en la mesa así con voluntad polémica. Claudia ahí estaba, quería decir algo. Sí, buenísima presentación, la verdad que nos deja pensando. Yo creo que hay un tercer actor acá que hay que tener en cuenta, que son el enorme poder de las corporaciones para fijar agendas de investigación y desarrollo. Han quedado evidenciados en esta pandemia. Y llamo la atención acá de algo que mencionaba al pasar Cecilia, pero me parece que es central, que es la ausencia. El concepto de ausencia, se decía, no aparecía la pandemia en los grandes programas, sin embargo, en ciertos sectores sí estaba. Entonces, eso genera, a nivel de estudios científicos, incluso interdisciplinarios, y es algo que estamos empezando a trabajar en el colectivo, el estudio de lo que se llama la agnotología. La agnotología es el estudio de aquello que no se estudia. ¿Y por qué? Porque todo tiene un porqué. Entonces, cuando algo se deja en unas explicaciones, en un discurso, en una agenda científica, se deja de lado, bueno, es interesante ver el porqué y el para qué. Entonces, si algo he aprendido el año pasado es este concepto nuevo y hincarle el diente de la agnotología, de lo que no se investiga y por qué no se investiga. Gracias. Robert Proctor, ¿no? Es el autor de este concepto. Es bien interesante, es un poco trayendo como David Hess trae lo de la ciencia no hecha, ¿no? Exactamente. Ese no hecho tiene una intencionalidad, ¿no? No es Ahí va. simplemente. Vamos a tener que conversar después de eso, María. Cecilia, dale, te paso la posta. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a nuestra próxima exposición. Agustín Francisco Mauro, que nos va a hablar de desafíos interdisciplinarios en la vinculación neurociencias-educación. Sí, perfecto. Hola, muchas gracias a todos y muchas gracias a las organizadoras. Se ve bien ahí, ¿no? A ver, está cargando. Ahí se ve. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Qué divertido seguir después de la charla de Cecilia, porque si Cecilia se fue como a lo micro y al individuo interdisciplinar, yo me voy a ir como a lo macro, a los programas de investigación interdisciplinares. Pero primero un poco de contexto. Mi nombre es Agustín Mauro, soy licenciado en Filosofía, estudié Filosofía de la Ciencia, y ahora soy becario doctoral del IDH en Córdoba, y en mi doc estoy haciendo estudios CTS, y me interesa cómo diferentes organizaciones de la investigación se relacionan o afectan el conocimiento producido, y utilizo el caso de la interdisciplina en neurociencia como un caso de estudio. Así que para empezar un poco de contexto, desde que en Estados Unidos se designó a la década de los 90 como la década del cerebro, la atención pública hacia las neurociencias cambió rotundamente, y
la inversión en neurociencias aumentó significativamente, creando una explosión de investigaciones neurocientíficas, de modo que se facilitó la multiplicación de neurodisciplinas que vinculan la investigación neurocientífica con otra área de investigación, ya sea las ya establecidas como neuropsicología o neurobiología, o disciplinas nuevas como neurofilosofía, neuroeconomía, neuroestética, etc. Y una de las áreas interpeladas es la educación. Y si bien no son nuevas las iniciativas se pueden datar hasta principios del siglo XX, las iniciativas de vincular neurociencias y educación, con el advenimiento de estas nuevas investigaciones neurocientíficas, y en especial por las técnicas de neuroimagen, como que los proyectos cobraron nueva relevancia, y surgen entonces las neurociencias educacionales, un programa de investigación que busca tender puentes entre neurociencia, psicología y educación para intentar mejorar las prácticas educativas. Acá podemos ver algunas producciones de investigadores argentinos sobre el tema. Esta área de investigación se presenta en charlas para docentes regularmente, y ya forma parte del sistema académico, dado que se han creado en Argentina diferentes diplomaturas que enseñan las aplicaciones de neurociencias para la educación. Por lo tanto, surge la pregunta sobre cómo posicionarse desde los estudios de ciencia y tecnología. Y en ese sentido creo que es necesario distanciarse de la mayoría de los abordajes del tema que en Argentina han tenido las ciencias sociales, que tienden a denunciar los avances de las neurociencias como sinónimos del avance del neoliberalismo, y me parecen problemáticos y distópicos en términos de lo que decía Cecilia, ya que no observan los múltiples actores que crean los proyectos científicos, y reducen un proyecto científico a una postura política, cuando de hecho hay múltiples actores con proyectos súper diferentes, muchas veces en contradicción, ¿no? Sí me parece más relevante realizar una pregunta pedagógico-política, si se quiere, sobre cómo pueden articularse estos desarrollos en un proyecto para una educación emancipatoria. Si bien no voy a responder esta pregunta en esta charla, sí está como en el horizonte de la presentación. Sino que en esta presentación, a tono con la mesa, mi pregunta es más específica y tiene que ver con preguntarse en qué consisten estas investigaciones interdisciplinares, cómo se diferencian y qué desafíos enfrentan. Y como decía al principio, antes de seguir hay que hacer una aclaración importante, que dado el problema que planteo, mi nivel de análisis de la interdisciplina no es un grupo de investigación, como los trabajos que vimos al comienzo, sino un programa de investigación formados por diferentes grupos en diferentes lugares que colaboran entre sí, pero que no necesariamente tienen las mismas perspectivas. Y lo que voy a presentar es los desafíos que encuentra la comunidad científica a la hora de crear estos vínculos, y después voy a presentar los desafíos que yo considero más relevantes a partir de mi relevamiento. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se nombran en la comunidad neurocientífica en relación a las colaboraciones con la educación? Bueno, algunos desafíos que se identifican son más de índole científicos, como diferentes tipos de métodos, diferentes tipos de datos, y otros de tipos más pragmáticos, como las diferentes temporalidades disciplinares. Pero definitivamente, si hay un desafío estrella en las neurociencias educacionales, son los neuromitos. No hay una charla de neurociencia educacional que no los nombre eventualmente. Con neuromitos se refieren a las comprensiones erróneas que tienen los docentes sobre las neurociencias. Como por ejemplo, que una persona tiene dominancia del hemisferio izquierdo, derecho, y que en función de eso tiene rasgos de personalidad diferentes, como que es creativo o analítico. Eso no es verdad. Pero se supone desde la comunidad neurocientífica que esas comprensiones erradas llevan a que se realicen prácticas supuestamente basadas en neurociencias, cuando en realidad no lo están, y crean una ilusión de práctica basada en evidencia y una ilusión de interdisciplina o de conocimiento válido. Y que eso después limita que se hagan colaboraciones realmente valiosas. Y si bien eso puede ser un problema, esta perspectiva me parece problemática al menos por dos razones. En primer lugar, porque no es simétrica. No atiende a las comprensiones erróneas de la educación que tienen las neurocientíficas y que se observan en sus recomendaciones sobre prácticas educativas.
Por ejemplo, las neurocientíficas recomiendan estrategias de memorización y lo consideran estrategias para mejorar la educación, reduciendo así el concepto de educación y memorización, que es como, nada, un crimen en educación. Y para eso acuñé el término edumito, como para simetrizar los problemas de comunicación disciplinar. Pero en segundo lugar considero que es problemática esta forma de pensar los desafíos, porque hay como un problema más de fondo que tiene que ver con la forma en que se piensan las relaciones disciplinares y la poca relevancia, la poca articulación entre disciplinas y la poca relevancia de la investigación neurocientífica para docentes. Entonces, 5 minutos. fantástico. Entonces, este es como el problema, el desafío que yo quiero señalar y relevar a nivel justamente de programa de investigación, que tiene que ver como cómo se construyen las relaciones interdisciplinarias y qué relaciones interdisciplinares se buscan construir. Y a partir de mi relevamiento, yo encuentro que hay básicamente dos marcos principales para llevar a cabo el proyecto: el marco translacional y el marco interactivo. Y estos marcos son básicamente reconstrucciones mías, en primer lugar, de formas de trabajar, formas de pensar en los objetivos del programa de investigación y de cómo se tienen que articular las relaciones interdisciplinares. El marco translacional está inspirado en la medicina translacional, que es la medicina que se usa para producir nuevos tratamientos. Y las científicas explícitamente dicen como que tenemos que hacer neurociencia translacional. Y en pocas palabras, considera que las neurocientíficas deberían dedicarse a la ciencia básica y que a partir de ella deberían proponer nuevas formas de intervención en el aula. Y en Argentina, diversas científicas realizan investigaciones que se podrían considerar adecuadas, que se adecuan a esta perspectiva, ¿no? Y yo considero que esta perspectiva es problemática porque básicamente es, yo tengo una investigación neurocientífica X sobre memoria y después veo cómo la aplico en un espacio educativo. Y entonces eso lo que lleva es que se produce conocimiento irrelevante y descontextualizado. Básicamente se pierde de vista las necesidades, los intereses, la experticia, la experiencia y el conocimiento de los docentes o de otros investigadores en educación. Lo que pasa es que los investigadores en estos campos necesitan reconocer que docentes tienen un conocimiento único sobre el aprendizaje y el desarrollo que puede complementar la comprensión científica. Y que en ese sentido, si antes había una simetría a favor de las neurocientíficas, se puede ver una simetría a favor de docentes que comprenden elementos fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y además me parece útil balancear esta idea de prácticas basadas en evidencia, que es útil y es relevante, con la de evidencias basadas en las prácticas. Básicamente, los docentes tienen pocas oportunidades para participar en el proceso de investigación, delimitar la agenda de investigación, formular preguntas de investigación, etc. Sin embargo, hay otra forma de trabajo, hay otro marco a nivel del programa de investigación que yo identifico, que lo denomino marco translacional. Y marco interactivo, perdón. Y esta forma de trabajo tiene que ver más con tratar de establecer una comunicación bidireccional. Y en ese sentido, los investigadores se posicionan en un lugar diferente de mediación entre ciencia básica y la práctica educativa, pero en algún sentido rompe esta distinción entre ciencia básica y aplicada, porque permite llevar a los dos lados. La habilitación, el tipo de investigación habilita investigaciones tanto descriptivas como de diseño, y como decía, se busca una comunicación bidireccional y una participación de docentes. Y de hecho en Argentina hay investigadores que trabajan bajo este marco, mucho más interesados en producir intervenciones, si se quiere.
En conclusión, y cierro. Mientras las neurociencias siguen expandiéndose, es necesario comprender en qué consisten para visualizar los desarrollos más prometedores por una perspectiva emancipadora de la educación. Y si uno se concentra en investigaciones disciplinares particulares, surgen problemas como los neuromitos y edumitos, comprensiones erróneas sobre las otras disciplinas, diferencias de lenguajes y métodos, uso equivocado de la evidencia, diferentes temporalidades, etc. Pero eso es concentrándose en un grupo solamente. Y yo identifico que si uno da un paso atrás y ve como el general, hay un problema de fondo que tiene que ver con cómo se piensan las relaciones disciplinares dentro del programa de investigación. Y considero que el marco programático translacional no es prometedor para establecer relaciones fructíferas entre neurociencias y educación, mientras que el marco interactivo basado en la comunicación bidireccional y la participación docente puede construir proyectos donde el conocimiento producido sea relevante para las necesidades docentes. Y como último, para proyectos futuros, creo que me interesa observar cómo estas diferentes organizaciones interdisciplinarias se juegan en otras áreas interdisciplinarias en neurociencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Abrimos un espacio de consultas, si podés dejar de compartir, así nos vemos. Creo que este tipo de investigaciones, ¿no? Donde se conectan neurociencias con educación, pero fundamentalmente esa idea en los equipos que vos mencionás, Lipina, Segredin, los del segundo tipo, ¿no? La voluntad de contribuir a estudios respecto de la pobreza y de eliminar muchos de esos, sí, que también se habla de los mitos, ¿no? De que, por ejemplo, ya no hay nada que hacer después de los primeros 1000 días, por ejemplo, que se ha vuelto a repetir ahora, ese eslogan, ¿no? De los 1000 días, de los primeros 1000 días de un infante como la etapa crucial, y todos estos equipos que tratan de decir no, o sea, hay mucho para hacer por por encima de los 1000 días. Sí, son re interesantes. Y justamente este tipo de, quizá en conexión con lo que yo decía, por ahí sin salirme de mí misma, ¿no? Esta idea de que es un educador y un neurobiólogo puesto a hablar de cómo combatir la pobreza y cómo contribuir desde su lugar a decir algo distinto respecto de las limitaciones educativas de la gente con dificultades económicas y que ha sufrido privaciones, incluso privaciones alimentarias. Entonces creo que es muy, muy importante esto que vos decís de hacer un clic, ¿no? Distinto, y también se ve ese salto del laboratorio a la escuela, que por ahí es muy difícil para un neurocientífico pensarse fuera del laboratorio. Bianca tiene su mano alzada, vamos, Bianca. Sí, gracias Agustín por la presentación. Yo quería meterme un poco en el tema esto de la educación emancipatoria que tú planteabas y del concepto de emancipación y sobre todo del trabajo interdisciplinario en neurociencias, haciendo un poco de foco capaz que en la investigación que tú llevas adelante. Hay un tema que también sobrevoló un poco la primera sesión de esta mañana, que es justamente estas relaciones de poder que en lo inter y lo transdisciplinario existen y que muchas veces, como decía Cecilia, son necesarias de descentrarse, no solo a nivel de los científicos, sino también entre científicos de diferentes disciplinas. Tú estás trabajando en un área que es la neurociencia y que efectivamente tiene un sesgo bastante fuerte de disciplinas que son de alguna manera legitimadas socialmente y por su historia científica como mejores o más ahora un poco capaz que cuestionadas por la pandemia, pero como mejor posicionadas dentro del campo científico. Te pregunto a ver si podés comentar algo en relación a esto, este tipo de relaciones de poder, como tú lo ves, y si desde tu investigación abordás el tema o capaz que se va un poco del eje inicial de tu interés. Gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Y si bien no está en el eje de mi presentación, sí es algo que claramente identifico y está indirectamente en mi presentación, si se quiere.
porque la forma en que se concretizan las relaciones de poder tradicionales tiene que ver con esta visión de una comunicación unidireccional, ¿no? Y de una definición de agenda unidireccional, donde el científico puede venir a decir qué es la verdad, o cómo se debe educar, o cosas por el estilo. Y de hecho, sí, o sea, creo que efectivamente hay situaciones donde existen estas relaciones como claramente asimétricas de poder, y justamente lo que rescato de el marco interactivo y de justamente estas investigaciones que nombraba Cecilia de Lipina y compañía, tiene que ver con justamente tratar de trabajar con esas relaciones de poder, de centrar y tomar medidas para justamente contener o minimizar esos sesgos o relaciones de poder de nuevo. Como justamente tratando de definir agendas de investigación en conjunto, tratando de definir problemas en conjunto, y me parece que esas son como justamente las prácticas que llevan a la transformación de las relaciones de poder. No sé si eso responde. Sí. Yo voy a decir una cosita. Estaba Bárbara también, dale Bárbara, por favor, sí. Pensaba en relación a la confianza, lo que hablaba de la confianza en la mesa anterior, esas relaciones empáticas que se generan de relación interpersonal, cómo lleva a que esta jerarquía que hay entre las ciencias, digamos, en algún punto empiezan a cuestionarse en función de que crees en que el otro es capaz de llevar a cabo una investigación o avanzar en un sentido común. Entonces, lo interpersonal, más allá de digamos, en su aspecto no exclusivamente académico, termina siendo muy relevante. Y también en cuanto a la responsabilidad que plantea que comentaba Cecilia, esta misma relación de empatía, o sea, del conocer al otro también te lleva a tener como, a incorporarlo éticamente, o sea, hay como otro cuestionamiento que está súper abordado en los estudios de CTS, pero lo que implica ese conocer, ese diálogo genuino con el otro, ¿no? No puedes, lo incorporás como un ser humano más cuyas, digamos, tus acciones tienen consecuencias sobre ellos. No sé si fui clara al final, pero... María, hace No, tu yo comentario. voy a pasar, así seguimos, en todo caso. Bueno, final. no sé si, Agustín, si querés una última palabra sobre estos comentarios. Que estoy re de acuerdo en todo caso con el comentario de Bárbara, y que en todo caso lo que se puede pensar es cómo se facilitan esas formas de diálogo empático y de entrada en confianza, y tal vez como creación de buenas estructuras institucionales que faciliten la comunicación puede ser un lugar, pensando en lo que hablábamos en la sesión pasada, de las estructuras institucionales que facilitan o no los diálogos, y conocer qué está pasando del otro lado, y justamente empatizar, entrar en comunicación para poder justamente empatizar. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos una ponencia con 3 autores, Natalia Aguirre, Ezequiel Fontanzi y Bianca Vieni. La investigación transdisciplinaria en el contexto uruguayo, análisis cuantitativo de vinculaciones y formatos de participación. No sé quién va a exponer. Voy a poner yo, Cecilia. Buenas Muy tardes bien. para todas, ¿Qué para tal, todos. Natalia? ¿Podés compartir Sí. tu PowerPoint? Gracias. Ahí. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con Bianca, que está por aquí, y con Ezequiel Fontanz. Ezequiel y yo somos docentes de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, de aquí de Montevideo. Y el contexto de este trabajo que estamos presentando acá fue un proyecto I+D, con ese título que están viendo ustedes allí, la producción de conocimiento interdisciplinario en la Universidad de la República, modalidades, integración
y procesos de evaluación. Fue un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, lo desarrollamos entre 2017 y 2019. María, que está aquí también con nosotros, participó del equipo. El equipo estuvo integrado por varios compañeros y compañeras de distintos servicios de la UDELAR, y bueno, por Bianca, que en el medio del proceso se nos fue a radicar en el exterior. Las preguntas que nos hacíamos en ese proyecto las tienen allí en pantalla: cómo conceptualizan los investigadores la interdisciplina, cómo se presentan las modalidades de trabajo interdisciplinarias, si es posible identificar una tipología para esas prácticas interdisciplinarias, y qué aprendizajes podrían sistematizarse y transmitirse de estas modalidades de trabajo. El objetivo general también lo tienen allí, supongo después va a circular la presentación, no me detengo en ello. El marco conceptual, un poco hoy al inicio de esta mesa, en su parte A, digamos, Bianca presentaba este trabajo de los estudios sobre interdisciplina y transdisciplina, sobre todo en el contexto latinoamericano. Y en tal sentido, cómo se abordan desde este espacio, bueno, las formas de la producción de conocimiento, los contextos, las distintas organizaciones e instituciones y los mecanismos en los cuales se genera conocimiento nuevo a partir de prácticas interdisciplinarias. Y bueno, y estas reflexiones son motivo de contacto con el campo de STS, porque también este campo, como todos y todas saben, reflexiona sobre estas cuestiones, ¿tá? Cómo son estas formas de producción de conocimiento. Y bueno, desde el punto de vista conceptual tomábamos estas dos definiciones clásicas de Thomson Klein y de Lang y otros, sobre lo que entendemos por interdisciplina y por transdisciplina, como para ubicarnos en contexto. Creo que son un poco redundantes con esta mesa en la que todos estamos al tanto, y todas, de lo que son estos términos y conceptos, pero simplemente para dejarlos planteados allí. En el proyecto lo que hicimos fue abordar el estudio de cuatro centros interdisciplinarios de la Universidad de la República: el Centro de Investigaciones Biomédicas CEIMBio, el Centro Interdisciplinario sobre Envejecimiento CIEN, el Centro de Nanotecnología Química y Física de los Materiales INCIFIMA, y el Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado del Cono Sur, CINCISUR. A partir del estudio de estos cuatro centros, ahí ustedes tienen un poco algún dato sobre, bueno, cuáles son, cuántos son el número de investigadores que integran estos centros, y cuáles son las áreas de conocimiento a las que se adscriben. Como verán, son centros muy heterogéneos y muy variados respecto a sus tópicos y sus intereses y sus objetos de estudio. Comparten sí esta visión, esta aproximación interdisciplinaria a sus objetos de estudio. ¿Qué pretendemos hacer en este trabajo? Bueno, en este trabajo lo que pretendimos fue mostrar una parte de lo que hicimos en aquel proyecto. Sobre la mitad del proyecto se nos presentó el desafío de pensar en clave transdisciplinaria, a partir de una publicación que estaban realizando compañeras y compañeros compañeras del equipo sobre este tema. Una cosa que no les dije, que me parece que es bien importante, es que nuestro equipo de trabajo estaba formado, digamos, por investigadores e investigadoras de distintas disciplinas y con distintos enfoques teóricos y sobre todo metodológicos. Entonces abordamos este proyecto desde dos miradas: desde una mirada más cualitativa y desde otra mirada más cuantitativa. Y lo que intentamos hacer fue lograr que confluyeran estas miradas y que pudiéramos dialogar desde estas dos perspectivas para echar más luz sobre nuestros centros interdisciplinarios que estábamos abocados a estudiar. Entonces, en este trabajo en particular, pretendemos contribuir a la discusión en torno a la caracterización de la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria en el contexto uruguayo, a partir de identificar y sistematizar los formatos que toman la participación de diferentes actores sociales en la generación de conocimiento, y también intentamos clasificar el tipo de vínculo que estos centros establecen con los actores sociales ajenos a la academia.
¿tá? Algunas consideraciones. Bueno, los centros sobre los que trabajamos son centros muy variados, como les decía, en su composición, en la formación disciplinar de sus integrantes, también en sus objetos de estudio, y sobre todo, o sobre todo no, sino que desde mi preocupación en lo que me tocó como parte del proyecto, tenían una diferencia muy, muy grande en las modalidades de la comunicación científica que utilizaban o a través de la cual vehiculizaban sus hallazgos y sus resultados los distintos centros. 5 minutos, Natalia, quedan. Muchas gracias, voy a avanzar. Dos de los centros tienen una modalidad de comunicación más orientada al mainstream, a las publicaciones científicas de alto impacto, indizadas por revistas internacionales, mientras que los otros dos vehiculizan más bien sus trabajos a partir de otro tipo de publicaciones que no están recogidas en este tipo de fuentes de datos, que son las que tradicionalmente se utilizan para los estudios bibliométricos, que es la mirada que vamos a dar al fenómeno de la comunicación científica. Afortunadamente, si bien Uruguay no cuenta con un sistema fuerte que recoja y que pueda dar cuenta de toda la producción científica de sus investigadores, sí cuenta con el sistema CBUI, que es un currículum normalizado, que bueno, a partir de él podemos obtener algunas fotos de lo que son las performances de los investigadores, más allá de lo que aparece reflejado en el escaparate de la ciencia internacional, como pueden ser las grandes bases de datos, Web of Science o Scopus. ¿Está? Como les decía, la perspectiva teórica metodológica va a ser desde los estudios métricos de la información, es un abordaje cuantitativo, pero en diálogo con el cualitativo, es un estudio exploratorio y van a ver que muy artesanal, porque lo que hicimos fue revisar uno a uno los currículums para intentar encontrar aquellos datos que resultaran de interés para mirar el fenómeno transdisciplinario de generación de conocimiento. El currículum vitae, bueno, todos ya saben, es una fuente longitudinal que permite valorar la carrera académica desde múltiples perspectivas. Voy a avanzar para cumplir con los tiempos. Estos datos fueron recogidos en diciembre de 2017 y abordamos por eso un periodo de tiempo anterior a 2017. Bien, un antecedente de este trabajo, como les decía, es un análisis cualitativo que publicaron Bianca, María, Ferriño y Guedes en un libro sobre transdisciplina, y bueno, y lo que intentamos hacer también fue dialogar con ese trabajo. Ahí están los objetivos que ellas se planteaban para su trabajo, se los dejo para que lo puedan mirar. ¿Qué hicimos con los CVs? Lo que hicimos fue intentar identificar aquellos campos. Los CVs son un conjunto de tablas que aparecen en una base de datos relacional a la cual tuvimos acceso a partir de una aplicación de la CAP, que es la Comisión Académica de Posgrado de la Universidad de la República. Los CVs le comento a los compañeros que no son de Uruguay, están administrados por la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y a través de un convenio la Universidad de la República logró generar un acceso directo a los currículums de los investigadores activos del sistema. Así fue que accedimos a los datos, y lo que intentamos hacer fue estudiar una a una todas esas tablas que aparecían en la base de datos relacional para intentar encontrar información útil que nos permitiera identificar actores externos que intervienen en el proceso de generación de conocimiento. Detectamos los campos en los cuales aparecían en aquellas tablas, y bueno, y después de ahí, en base a una mirada de contexto, intentamos ver qué tipo de vínculo estaban estableciendo esos actores que habíamos identificado con el grupo en particular. Esto lo hicimos a partir de los CV de los integrantes de cada uno de los grupos de investigación que les comenté antes, de estos 4 grupos. Finalmente hicimos un trabajo de normalización de todos los nombres de los autores, porque obviamente esto es información autorreportada en los currículum vitae, por lo tanto aparece de una manera muy poco homogénea, y eso tiene grandes impactos a la hora de hacer los análisis.
Después hicimos una clasificación de autores, de los actores, y finalmente el recuento y algunas conclusiones. ¿Qué fue lo que encontramos? Tiempo ya, Natalia, tendrías que ir redondeando, por favor. Termino. Lo que encontramos fue básicamente eso. Pudimos identificar un conjunto de actores, ¿tá? Que los clasificamos en internacionales y nacionales, y ustedes ahí tienen otra clasificación que hicimos. Y finalmente el tipo de vínculo. Bueno, ¿qué tipo de vínculo establecían estos actores con los grupos interdisciplinarios que estábamos estudiando? Básicamente pudimos encontrar vínculos de financiamiento con el SINCFIMA y el CEIMBio, y vínculos de asesoría o consultoría con el CIEN y con el CIMSISUR. No pudimos establecer la intensidad de los vínculos. De eso sí se ocuparon nuestras compañeras en el trabajo que tomamos como antecedentes. Encontramos semejanzas y diferencias con los hallazgos de ellas, y acá les pongo algún ejemplo en donde lo que ellas encontraron coincide con lo que encontramos nosotros y en otro punto no. Básicamente, como consideración final, lo que nos parecía importante, más allá de las dificultades de la fuente, de ciertos sesgos que pueden aparecer con el análisis de los datos, porque son fuentes que no están pensadas para este tipo de análisis, es más, no tienen un lugar a donde uno pueda reportar cuándo se está vinculando con una organización de la sociedad civil, o cuándo se está vinculando con actores externos, ni cuándo hace extensión universitaria, para el caso de los docentes, por ejemplo. Entonces entendemos que, bueno, que más allá de eso, y de que esta fue una metodología muy casera, con un abordaje muy, muy pequeñito para 4 centros y con un grupo de currículums pequeños, pensamos que es un proceso que podría ser escalable a partir de explorar algunas herramientas de Big Data y de Machine Learning que nos permitieran hacer un análisis de más cantidad de datos. Y además, otra cosa que nos parecía importante también decir es que para este tipo de trabajo iba a ser un poco difícil poder sí determinar cuál es el tipo de vínculo que establecen nuestros investigadores con esas organizaciones no académicas, porque eso nosotros lo pudimos relevar en contexto, entonces implicaría herramientas un poco más complejas. Finalmente, pensamos que esta herramienta, o que esta aproximación metodológica nos permite sí aproximarnos al fenómeno transdisciplinario, y explotar las herramientas que tenemos y las bases con las que contamos, que básicamente son los curriculum vitae, para poder sacarle jugo para lograr otros datos que en fuentes de información bibliográficas, como son las bases de datos internacionales o incluso las regionales, este tipo de información no aparece, y aparece perdida, y entonces nunca es considerado, nunca es tomada en cuenta cuando se estudian los fenómenos de comunicación científica. Les pido disculpas por haberme excedido del tiempo, me quedaron muchísimas cosas por decir, pero les agradezco la atención. Muchas gracias por la exposición, y dejamos abierto el panel a preguntas, a comentarios. A mí me interesaría que dijeras cuáles eran las diferencias entre el enfoque más cualitativo y más cuantitativo, si les parecía que era una diferencia que, digamos, ilumina aquello que los métodos permiten interpretar, o si eran inconsistencias entre uno y otro estudio, algo que llamara la atención como incompatible. No, creo que tiene que ver, por una parte, con el tipo de abordaje, o sea, las compañeras hicieron un abordaje cualitativo, con entrevistas en profundidad, que permitía justamente preguntarle a los entrevistados sobre con quiénes se habían vinculado, qué tipo de vínculos se habían establecido, y nosotros estábamos mirando una fuente en la cual esos entrevistados lo que habían hecho era reportar toda su producción científica, toda su carrera académica, y en campos en los cuales ellos no estaban pensando en reportar esos vínculos con los actores, sino, yo qué sé, proyectos, y ahí aparecían un montón de proyectos, y veíamos que había un proyecto que habían hecho con el Abrojo, que era una ONG, entonces dijimos, bueno, acá hay un actor no académico, vamos a tomarlo, a ver, en el contexto podemos ver qué tipo de vínculo. Entonces nos parece que por un lado hay un sesgo de la fuente, porque mucha cosa seguramente no se haya reportado registrado en el currículum vitae, porque no estaba pensado para eso, por una parte, y por otra parte un cierto sesgo también en que muchas de las cosas que están reportadas en el currículum tienen que ver con lo que el currículum pregunta, que es, por ejemplo, financiamiento. Entonces es lógico que hayamos encontrado que hay un peso fuerte
del vínculo de financiamiento, porque eso explícitamente lo pregunta el CV, mientras que otro tipo de vínculos, como pueden ser los de consultorías, asesorías, u otro tipo de cuestión, no está preguntada, no está explicitada para que el investigador reporte. Creo que tiene más que ver con eso. Perdón, Margarita tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Me parece sumamente pertinente el estudio que hicieron y los resultados que ahora presentas en esta ponencia, porque me parece que mucho hemos discutido sobre los desafíos, sobre los retos que implica el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, sobre esta figura de la coproducción de conocimiento, pero pocas veces tenemos como datos duros de qué se está haciendo, ¿no? Hacia dónde, cómo se están construyendo también estos vínculos. Y sí, obvio, es un trabajo macro y que requiere además muchísimos años como de estudio, además de la parte de la sistematización de los datos, porque en realidad, aludiendo un poco a lo que decíamos al principio en la presentación de Cecilia, pues sí, partimos de que es necesario la coproducción, el diálogo, ¿no? Pero muchas veces pues nos quedamos como ensimismados o encerrados en un círculo en que nada más somos conscientes de que tenemos ese problema, pero no avanzamos para al menos diagnosticar en dónde está residiendo el desafío y dónde podemos encontrar la propuesta, las respuestas, pues a esos desafíos tan complejos, tan interinstitucionales también que se enfrentan, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante el proyecto y que da para mucho, comenzando por esta parte básica sobre los enfoques de la interdisciplina y de la transdisciplina, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Desde dónde se están haciendo? ¿Para qué? Porque siempre pensamos que es como bien progre, ¿no? Todo lo que se hace desde la interdisciplina, desde la transdisciplina, que partimos de enfoques éticos y políticos comunes, cuando en realidad a veces ni siquiera son explícitos por parte de las y los investigadores, ¿no? Gracias. Muy bien. Jacqueline, plantea vos y después le damos otra vez la palabra a Natalia. Sí, no, lo mío era cortito, es solo como que qué bueno ver este tipo de investigaciones, como de estudios de caso en específico, en especial porque nosotros en Chile, con Pablo trabajamos en una unidad que es bastante similar al espacio interdisciplinario en Uruguay, y nosotros no hemos hecho este tipo de análisis, así que nos parece sumamente importante. Nosotros con las redes académicas que son muy parecidas a los centros que ustedes investigaron, sería súper interesante hacer un análisis similar. No sé, Natalia, si querés responder un poquito a estos comentarios. No, solo decirles que para nosotras fue un desafío importante la propia conformación del equipo y encontrar también los puntos de encuentro y los diálogos entre los enfoques más cualitativos y más cuantitativos. Creo que de todas maneras fue una experiencia súper rica. Y decirles también que esto que les estamos presentando hoy, cuando lo presentamos allá hace como 1 año y medio, el resumen, estaba más vigente y teníamos idea de poder profundizar y continuar con el análisis. Un poco nos quedó en el tintero por los devenires de las vidas de formación y académicas y de los compromisos de todas, pero es algo que tenemos ahí pendiente que en algún momento quisiéramos retomar, porque nos parece que esta posibilidad de establecer esos diálogos entre dos enfoques que son aparentemente antagónicos, que en realidad no lo son y que se complementan muy bien y que se pueden poner en diálogo y construir algo más potente que desde la mirada netamente quali o netamente quanti. Bueno, y yo le quiero pedir una palabra a Bianca, que ahora no levanta la mano porque como es coautora, pero algo tiene que decir. Escúchame, decís siempre algo ahora te toca. Bueno, estaba dando lugar a los compañeros.
No, lo que estaba pensando era, a raíz de la pregunta de Margarita y del comentario de Jacqueline, era que uno de los desafíos que nos planteamos cuando propusimos este proyecto era justamente ese, ¿no? Poner sobre la mesa cómo las metodologías cualitativas y cómo las metodologías cuantitativas abordaban lo interdisciplinario, porque efectivamente en la literatura y en otros centros internacionales, fuera de Latinoamérica me refiero, la temática de los indicadores sobre interdisciplina y cómo estudiar lo que llamamos esto que hablamos hoy de mañana, ¿no? El éxito o la producción científica de un investigador, investigadora, en áreas tan complejas como lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, es lo que decía Natalia, no hay indicadores, muchas veces el tipo de currículums que tenemos que llenar no nos permiten registrar este tipo de actividades o quedan subsumidas en otras. Entonces, el proyecto ese que nos financió la CSIC en su momento, en Nudelar, tenía ese objetivo, ¿no? Además de estudiar un poco el devenir de estos 4 centros y tener más claro cómo era el caso de cómo se hacía interdisciplina y transdisciplina en la UDELAR, queríamos jugar, contraponer este tipo de metodologías. Y creo que encontramos un montón más de limitantes que de respuestas, como decía Natalia, fue un desafío, y que de alguna manera estuvo súper bueno eso, ¿no? Porque nos quedamos con la necesidad de ahondar más, y por supuesto, vuelvo a repetir, la temática no es, no se limita a este proyecto, hay autores, ahora lo nombra Ismael Rafols, y hay muchos otros que internacionalmente han estado realmente trabajando y poniéndole el diente a cómo generar indicadores de interdisciplina, y me alegro mucho que sí, que Natalia y Ezequiel hayan presentado parte de este trabajo, porque era como, queríamos balancear en la mesa también y poner un poco en cuestión lo metodológico, ¿no? Como decíamos hoy en la primera. Gracias, Cecilia. De nada. Doy paso a los colegas. Bueno, ahora entonces creo que Margarita va a ser la expositora, Margarita Espinosa, de un trabajo que es en coautoría con Edgar Belmont Cortés, el trabajo colaborativo en cuestión, la Universidad Autónoma de Querétaro, frente a la interdisciplina y la coproducción de conocimiento. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Este trabajo lo presentamos y lo hemos trabajado Edgar Belmont Cortés y una servidora, Margarita Espinosa Blas. Somos parte de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y tenemos un doctorado en estudios interdisciplinarios que está albergado en este centro de investigación interdisciplinaria. Entonces es como parte del contexto. ¿De qué surge como esta propuesta que compartimos con ustedes? Pues de una situación que se presenta en la Universidad Autónoma de Querétaro, que cambia su modelo educativo universitario y un enfoque muy fuerte tiene que ver con la interdisciplina. Más que con la transdisciplina, está pensado todo el modelo educativo como un modelo interdisciplinario que afecta obviamente todas las actividades sustantivas de la universidad. El otro gran momento se da cuando viene un cambio político, un cambio de gobierno en México y que parece anunciar un giro en la agenda de investigación, en la política de ciencia y que parece ser crear como muchas expectativas bonancibles, que es la cuarta transformación con el gobierno de López Obrador. Y se hace un coloquio de investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro, organizado desde la Dirección de Investigación y Posgrado General, que reúne a todos los investigadores de la universidad, de todas las disciplinas, de todas las facultades, centros de investigación y demás, con el fin de discutir las posibilidades que tiene el trabajo interdisciplinario
en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Entonces, parte del enfoque era ver estas posibilidades y qué desafíos o qué retos implicaba incentivar la investigación interdisciplinaria en la UAC. A raíz de esto, es el pretexto para que Edgar y yo profundicemos en una reflexión que ya tenemos rato trabajando, que es sobre las estructuras institucionales y cómo son un obstáculo real, concreto, para el trabajo interdisciplinario. Con ello tampoco queremos decir, y esto me parece que es importante que lo retomemos como idea central, pues que no todo el conocimiento tiene que girar hacia la interdisciplina, sino que más bien habría que identificar qué áreas, qué problemas merecen caminar hacia ese trabajo colaborativo y qué áreas pueden continuar pues trabajando desde los paradigmas tradicionales de generación del conocimiento. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo trascender las estructuras e inercias que privan en la gestión y evaluación del conocimiento? Si el nuevo enfoque de la política pública es un proyecto sustentado más allá del discurso y la promoción política, es decir, que sí hay posibilidades reales, viables de modificarlo, y si se replantea una nueva forma de hacer y entender la ciencia y el conocimiento desde la interdisciplina, y finalmente cómo explicar las paradojas y disyuntivas presentes en muchas dimensiones que están en la Universidad Autónoma de Querétaro sin desvincularla pues del contexto global. Bien, ¿qué es lo que diagnostica este primer coloquio de investigación que camina hacia la reflexión interdisciplinaria? Pues es una hegemonía todavía muy fuerte de las parcelas disciplinarias, que está presente en los planes de estudio, en las líneas de generación y aplicación del conocimiento, en la investigación y todos los procesos que giran alrededor de ella. Los perfiles profesionales siguen pensándose de manera como muy de experticia, pero muy disciplinar. Los estímulos a la docencia y a la investigación siguen privando y siguen siendo separados. Y la gestión y la administración de los proyectos de investigación, pues también sigue priorizando la investigación individual y negando la posibilidad de generar proyectos colaborativos donde todos los investigadores e investigadoras se vean representados. Entonces, ¿a qué llegamos? Pues a que hay todavía una estructura que promueve la especialización y todo este paradigma hegemónico de generar conocimiento. Entonces, hay una disociación entre un imaginario ideal, ¿no? Entre este discurso del modelo educativo que alude a la interdisciplina, ¿no? A la colaboración, a los problemas emergentes y complejos de este mundo, pero que en la práctica cotidiana, pues no corresponde. Entonces, ahí vemos como esa paradoja o esa disyuntiva que está presente, ¿no? Desde dónde venimos, o desde dónde la literatura nos muestra que este modelo se instaló en la Universidad Pública Mexicana a raíz de un contexto político, pues desde los años 70, cuando el conocimiento se alinea con las exigencias del capital y de las instituciones globales que regulan estas políticas, ¿no? Se implanta una racionalidad económica que se ve como la panacea del progreso y desarrollo. Hay una reorganización estratégica de la oferta académica y de investigación, pues a la carta, según las necesidades del mercado. Y este punto me parece súper importante, que hay una despolitización de las universidades con el fin de neutralizarlas y de alinearlas sin crear conflicto y sin crear pues ya los clásicos movimientos de resistencia y movimientos políticos que las universidades mexicanas tenían. Hay una primacía del trabajo individual sobre el colectivo y una mayor participación de los sectores productivos en el financiamiento
de la ciencia, tanto de lo público como de lo privado, y obviamente pues este adelgazamiento continuo del financiamiento estatal como obligación para con la educación. Y pues toda una gramática nueva que se instala en los formatos, en los discursos, en los proyectos, ¿no? Capital humano, competitividad, calidad, producto, indicador, certificación, acreditación, normas de calidad, que yo creo que a todas y a todos se nos hace, ¿no? Como muy, son conceptos muy normalizados, ¿no? Y hay una normatividad y regulación alineada totalmente con el modelo, ¿no? Quedan 4 minutos, Margarita. Sí, ya casi voy. ¿Cuál es esta paradoja? Pues que hay una investigación donde se ve más bien como un proceso que se cuenta y no un proceso que es cualitativo, ¿no? Y todas las condiciones que yo muestro o que mostramos en esta diapositiva, pues tiene que ver con lo que ya todos conocemos, ¿no? Hay una homologación de los productos para todas las disciplinas, un parámetro servicio-cliente que está presente en la relación docente-estudiante, un olvido del carácter intersubjetivo del estudiante y del profesor, tiempos siempre rígidos para la entrega de productos, pocos espacios para la reflexión colaborativa y pues un agotamiento o un desgaste constante en tantas tareas que hacemos los profesores y profesoras en la universidad, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones de esta primera parte? Pues que este carácter diagnóstico de la situación, hay toda una documentación que sale del coloquio donde están presentes los currículums, los proyectos y demás, y que nos permiten plantear posibles escenarios para incidir en el cambio. Pues hay necesidad de promover la participación de las comunidades científicas en la discusión pública de la ciencia. Estaba el anteproyecto de la nueva ley de ciencia, ya en estos días se publicó, y pues sí, está pensado para todo eso, para resolver los problemas complejos, para resolver los problemas comunitarios, para incentivar el trabajo colaborativo, etcétera, pero en realidad eso es muy difícil en términos de que el proyecto de gobierno pues tiene una duración que ya está muy avanzada, mientras que las universidades tienen otras agendas y sobre todo esta parte de las estructuras que nos parece pues como bien difícil de modificar, y esta parte intersubjetiva e interpersonal. Muchos de los profesores y profesoras investigadores de la universidad pues no tienen en cuenta o no creen necesaria como esta reflexión, están como muy cómodos en los formatos que se promueven, entonces creen que es como más bien como pues como el quehacer de los que hacemos ciencia social, de estar como marcando o señalando, poniendo el dedo en esos asuntos, pero que en realidad ellos están en una zona de confort, pues que también les es conveniente a sus intereses particulares. Entonces, esto es lo que hemos estado observando y pues incentivando desde este Centro de Investigación Interdisciplinaria, pues las posibilidades, como decíamos, no de hacer que toda la universidad no gire hacia lo interdisciplinario y el trabajo colaborativo, pero sí que haya reconocimiento de que hay espacios y de que esos espacios merecen otro tipo de flexibilidades a nivel de lo estructural y de lo organizacional de la propia universidad. Y bueno, integrar en ese diálogo a la comunidad estudiantil, que finalmente pues es el relevo, es el recambio generacional, pues que les tocará seguir incidiendo en estas problemáticas globales. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nosotros que admiramos la Universidad de Querétaro desde el punto de vista de la interdisciplina, nos ha llevado un poco de sombra a tanta avanzada que había tenido la universidad en otro momento, ¿no? No sé si la situación será general, pero Querétaro era
un hito, diríamos, en el reconocimiento del valor de la interdisciplina. Abro ahora el espacio de preguntas. Ricardo. Gracias, profesora Cecilia. Margarita, muchas gracias y felicitaciones por su ponencia. Entre tantos puntos que me llamó la atención, que me vi así totalmente comprendido por lo que usted habló. Pero entre los puntos, lo que más me llamó la atención fue esta cuestión de la gramática, que usted ha colocado como una circunstancia que viene siendo practicada desde los años 70. Pero específicamente acerca de esta gramática, ¿no te parece también que este punto exactamente, la gramática, de la forma que usted plantea, no es un producto de la interdisciplinaridad, no es un producto interdisciplinario? Por ejemplo, esta cuestión de capital humano, o mismo la cuestión de certificación, por ejemplo, la certificación de alimentos orgánicos, no tiene ahí una carga de pensamiento, de trabajo interdisciplinario que resulta en estos términos nuevos que se pone en esta perspectiva que usted planteó? Sí, claro, por eso también comentaba hace unos minutos en la ponencia anterior cómo también la interdisciplina ha permeado en muchos campos, en muchos intereses, en muchas agendas, y que parte de esta gramática deviene, pero de esa interdisciplina que tiene otras pretensiones, que defiende otros intereses, ¿no? Y que también ha permeado en la universidad pública. Recuerdo cuando estábamos conformando este programa de doctorado interdisciplinario, que una de las cuestiones más controvertidas que les parecía a las autoridades de la universidad era que nosotros metíamos el diálogo de saberes como uno de los aspectos de las propuestas epistemológicas, ¿no? Y que había hasta como cierta actitud peyorativa, ¿no? ¿Qué es eso? Eso no es ciencia. Entonces, sí es parte de la gramática. Y el centro, por ejemplo, el centro que tenemos fue financiado aludiendo a que íbamos a formar capital humano, ¿no? Como siguiendo un poco el juego, porque si no, no había otra forma de lograr el recurso para formar el centro. Después le quitamos eso de capital humano y lo reenfocamos, pero es parte de la gramática, y ahí sí me gustaría un poco que también Edgar comentara desde dónde nos estamos moviendo, y un poco nada más insistir en esta parte de lo que dice Cecilia. Sí, hay trabajo interdisciplinario real, concreto, pero no hay como las estructuras, las posibilidades estructurales, y tampoco hay como mucha voluntad de unir, de tender puentes entre lo que es la ingeniería, lo que son las neurociencias, lo que se está haciendo a nivel químico, ¿no? En otro tipo de proyectos donde podamos convivir también, pues, estas dos culturas del conocimiento, lo que son las ciencias duras, entre comillas, y lo que son las humanidades y las sociales, ¿no? Y bueno, Edgar está también Edgar tiene la mano levantada, así que como coautor y como... Sí, será muy breve. Le pido disculpa, Patricia, que había levantado la mano antes, pero en esta misma línea. Creo que algo que resaltamos en este trabajo también es que no hay que dejar de lado el encuadre o cómo el Estado enmarca el trabajo de investigación, porque en este sentido como que reflexionar sobre esas implicaciones de esa cultura gerencial que se instaló en general en el sector público, y que se expresa en eso, una excesiva burocratización, normalización de trabajo de investigación, ha creado un profundo malestar en el trabajo, ¿no? El trabajo académico, el trabajo de investigación. Y eso fue algo que nos llamó la atención en el diálogo que se hizo en el coloquio de investigación. Entonces, esta tensión, este malestar, toda esta presión que viene bajo una lógica de la cuantificación del trabajo académico,
va mermando algo que ya se insistió a lo largo de este seminario, incluso perdón, de estas sesiones, incluso en la mañana, que es esta dimensión política, esta reivindicación del oficio de investigar, ¿no? Es decir, en una intervención anterior, una compañera refería a un trabajo más artesanal, ¿no? Creo que en ese sentido es eso. Yo creo que nos parece sí importante reivindicar el oficio de la investigación, lo que implica pensar más allá de esa lógica que ha cuantificado y ha despolitizado el trabajo, que dominan indicadores en términos de evaluación. Y otro aspecto que también nos parece como importante resaltar sería, o una salida también, en articular docencia y en investigación, justamente a partir de la pertinencia y del diálogo que podemos construir, ¿no? En fin, creo que es un reto, ¿no? Yo creo que, o sea, nos llamaba mucho la atención esta malestar, ¿no? Patricia, por favor, te estamos dando siempre el lugar para redondear. Muchas gracias, Cecilia. Voy a retomar incluso desde mi último redondeo de la mesa de la hora anterior. En realidad, bueno, agradecerle a Margarita su ponencia. A mí me dejó pensando y reflexionando un poco su intervención respecto a las estructuras académicas vinculadas a la enseñanza de la inter y la transdisciplina, ¿no? Y retomo lo anterior pensando en esta idea que yo traje de, bueno, hay otras formas y algunas prácticas que ya tienen nombre incluso y que en los últimos años tal vez están empezando a estudiar, pero no sé si son tan visibles, donde se integran funciones, donde se exploran procesos inter y transdisciplinarios. Y me parece importante destacar dos cosas, de mi reflexión misma, ¿no? Por un lado, la importancia de empezar a visibilizar una dimensión pedagógica de ciertas prácticas, porque me parece que también hay que formar en inter y transdisciplina, ¿no? Desde el grado incluso. A la vez que reflexiono sobre el propio, y con mucho respeto, discurso, si se quiere, que tenemos en la propia Universidad de la República y los esfuerzos que hay desde hace varios años de diferentes dispositivos, entre ellos el espacio interdisciplinario, de dar un espacio concreto para la formación de. Pero, y hablando ahora desde una facultad de ciencias naturales exactas, donde siento que no es tan visible ni tan ni de tanto interés ciertas prácticas, ¿no? A veces, lo siento más que nada entre los estudiantes, bueno, sí, vamos a hacer algo interdisciplinario, y terminan interdisciplinariándose entre biólogos y bioquímicos, o entre biólogos, a lo mucho geólogos, y no se salen de ciertas disciplinas, si se quiere, que para mi gusto pueden llegar a tener un mismo corte epistemológico, o sea, no se cruzan con un antropólogo y les cuesta muchísimo esos cruces, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece que puede ser interesante empezar a ponerle cuerpo y estudiar y reflexionar sobre aquellos dispositivos pedagógicos que nos permiten formar desde temprana edad también en el ejercicio de la inter y la transdisciplina, para que cuando sean investigadores, bueno, no les cueste tanto generar un espacio de trabajo interdisciplinario, ¿no? Era como por ahí la idea. Bueno, muchas gracias. Pasamos a nuestra última ponencia. Hemos tenido representación de investigaciones de México, Brasil, Uruguay, Argentina. Ahora te toca el lugar a Chile. Le damos la palabra, no sé, están los dos autores, Pablo Rivero Sargel y Jacqueline Meriño Vergara. Nos van a hablar de estrategias de incentivo a la investigación inter y transdisciplinaria en la Universidad de Chile en un contexto de alta mercadización, tensiones en la institucionalidad. Hola. Primero, gracias, Cecilia. Como siempre, uno pone nombres que después no le gustan, ¿no? Mercadización me costó, pero está bien. Está ¿y complejo. ¿Por qué no se te ve la cara? Perdón que interrumpa, pero... Con lo lindo que sos. Porque es mala gente, Bianca. No quise poner el video.
Y en realidad este es un intento de una discusión, yo creo, y es una discusión que hemos tenido al interior del grupo. Primero les comento que nosotros trabajamos en la unidad de redes transdisciplinarias, que es una pequeña unidad que se parece un poco, somos los Salieris del espacio interdisciplinario. Y había una discusión que se ha cristalizado ahora en un paper con Bianca, y que se ha nucleado en torno a qué es lo que significa hacer inter y transdisciplina en distintos contextos. Y ahí está, bueno, el trabajo de Bianca mirando un conjunto de casos, y estamos nosotros metidos en un caso, siendo actores detrás de este telón. Quizás la primera mirada es desde dónde nos ponemos y cuál es el contexto de la Universidad de Chile, que además es relativamente común a otras universidades latinoamericanas en este momento histórico. No sé si Jacqueline puede. Gracias. Y esta repetición no intenta ser como una especie de culto o de fetichización de lo estructural, pero sí situarnos desde lo estructural para entender cómo eso estructural genera impacto sobre las dinámicas de inter y transdisciplinaridad. Y una mirada general, en Chile existe una gran contrarreforma en 1981 que privatiza gran parte de la oferta universitaria. Para tener un contexto, habían 6 o 7 universidades, llegan a haber cerca de 50, 15 años después. Chile, junto con Kazajistán, tienen de los sistemas más autofinanciados del mundo. Y en un contexto de capitalismo académico se construyen profundas asimetrías al interior de las propias universidades, que está determinada tanto por las diferencias disciplinarias. Ha sido un común en esta discusión respecto a cómo hay ciertas disciplinas que son más valoradas socialmente y otras que no son más valoradas socialmente, y eso está relacionado con, crudamente, en el caso chileno, con el financiamiento de los académicos, con los sueldos de los académicos, y con la posibilidad de generar proyectos o no colaborativos. Entonces, la construcción de inter o transdisciplina, o de cualquier trabajo colaborativo en investigación, está determinada por profundas asimetrías que recaen en los procesos de neoliberalización del sistema universitario en Chile. Esto, quizás para entregar un contexto de qué es lo que tratamos de mirar nuevamente, y desde dónde partíamos. Y hay un relato detrás de las universidades públicas latinoamericanas que nos parecía especialmente atractivo. La forma de mirar la inter o transdisciplina se construye desde un desde, y en ese desde las particularidades que tienen las universidades públicas latinoamericanas, estas LAPU, que les gusta a Dorica, dan luces de esa cierta coerción misional, o esa cierta coerción de la misión de las universidades para estar al servicio del país. Si uno mira los estatutos de la Universidad de la República, de la UBA, de la UNAM, de la Chile, hay un ritmo común. La necesidad de generar mejores condiciones para el desarrollo productivo y espiritual de la nación. Y entonces ve universidades que fueron muy importantes en el desarrollo de la República, los estados-nación recientes, relativamente recientes, como en el caso de los países latinoamericanos, y además ve universidades que tienen una complejidad que de alguna forma parchan los ciertos vacíos que tiene el Estado. Universidades que forman los sistemas de salud pública, construyen gran parte de las primeras instancias de extensión,
son responsables de los archivos nacionales. Entonces la discusión entre la misión pública y el propio quehacer de la universidad está en permanente tensión. Y se pone más aún en tensión en contextos de alta privatización, porque hay un desacople entre cuál es el relato, y disculpen volver al caso, que tiene la Universidad de Chile. Nosotros somos una universidad que respondemos a los mayores intereses de la nación y el desarrollo igualitario, y tenemos dinámicas de profundo autofinanciamiento que generan que la Facultad de Economía y Negocios tenga 20 veces el presupuesto de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con la mitad de académicos, por lo demás. Entonces, disculpa, no te vayas aún. Ahora, este contexto de lo que pasa en la educación pública, de las grandes universidades públicas latinoamericanas, y la bajada a la Universidad de Chile nos hace mirar cómo la conceptualización de transdisciplina y cómo lo que pensamos sobre inter-transdisciplina se empieza a fragilizar, porque puede responder a dos relatos. Un relato que está detrás de recuperar y hacer calzar la inter o transdisciplina con la misión. Por ejemplo, la visión de la transdisciplina de integrar, en esta definición de Lang, sobre la integración de actores externos, la validación de actores extraacadémicos, en fin, con la visión de vinculación tradicional que tienen las universidades públicas latinoamericanas. Pero al mismo tiempo, también, y hay casos, que puede servir para justificar procesos, en las visiones más de mercado de transdisciplina, de generación, de validación de tecnologías, por ejemplo, con actores sociales. Y estos relatos están en permanente tensión. Súper, bueno. ¿Sí, Pablo? No, nada. Ya, perfecto. Bueno, contándoles un poco más del contexto, vamos a comentar un poco sobre el Sistema Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. ¿Por qué contamos esto? Es porque en Chile la investigación la realizan principalmente las universidades. No tenemos centros estatales, ni tampoco las empresas son un gran porcentaje. Entonces creemos que en ese contexto, respecto a las asimetrías que les comentaba Pablo, es importante mencionarlo. El gráfico muestra el gasto que se realiza en investigación en Chile, que es muy bajo. Chile está aquí en el cuadradito azul, con la cantidad de investigadores que hay. Pueden ver de que estamos bastante bajos si nos comparamos con otros países de la OCDE. Sin embargo, Chile es el país con mayor productividad científica per cápita de Latinoamérica. Y esto es importante en el contexto de la investigación asociativa. Entonces, si nosotros en Chile los fondos se distribuyen hacia los investigadores a través de un formato parecido a un voucher, esto tiene que ver con que es un incentivo que se realiza particularmente al investigador, es decir, estos fondos no son entregados a las universidades y que tienen el carácter de portabilidad. Es decir, un investigador se puede ganar un fondo y llevárselo de una universidad a otra. Respecto a los fondos que hay en Chile, partimos de fondos que son principalmente individuales. Desde ahí tenemos fondos en sus tres tipos, que tienen que ver con aquellos fondos que son quienes están realizando el postdoctorado, luego viene un fondo que se llama de iniciación, y luego viene un fondo regular. Acá pueden ver los montos y los años, y luego de a poco vamos pasando a los proyectos más colaborativos. En este contexto, los proyectos asociativos medios, tenemos los núcleos milenios y los anillos, los cuales pueden ver, disculpen, no lo pusimos en dólares, pero equivale a una buena cantidad de dinero, y tienen duraciones aproximadamente de 3 a 6 años. Desde aquí ya se puede empezar a ver que la mayoría de los proyectos e investigaciones empiezan a ocupar el término de multidisciplina, interdisciplina. Y ya cuando pasamos a los fondos más grandes, que se llaman centros de excelencia, según una denominación OCDE, tenemos aquellos centros que se llaman FONDAP, centros de investigación basal e institutos milenios. Estos centros involucran alrededor de $1 millón anuales, es bastante dinero, y tienen una duración de 5 o 10 años, y muchos de ellos han extendido la duración por bastante más tiempo. Hay centros que llevan ya más de 20 años actuando. Ahora, específicamente la Universidad de Chile
y por eso les contaba anteriormente sobre el Sistema Nacional de Investigación y Desarrollo. La Universidad de Chile es la principal institución pública y es responsable aproximadamente de un cuarto de la investigación del país. Y las dinámicas que nosotros les comentamos de esta progresión de los fondos son dinámicas que también se pueden ver dentro de la Universidad de Chile. Entonces, en este contexto, cabe preguntarse qué prácticas de incentivo a la inter y transdisciplina ha tenido la Universidad de Chile, y es lo que nosotros nos preguntamos y hacemos desde nuestro pequeño espacio, desde la Unidad de Redes Transdisciplinarias, el paper que les he comentado. Yo les voy a contar algunas de las prácticas que se han en la Universidad de Chile que se han desarrollado en el último tiempo, pero también es importante mencionar que hay ciertas como normativas universitarias que han impulsado e incentivado la inter y la transdisciplina. Podemos nombrar, por ejemplo, los estatutos universitarios y el programa de desarrollo institucional. Acá hay una pequeña progresión sobre los últimos 20 años en cuanto a diversos proyectos. Partimos en el 2004, cuando ya se empieza a ocupar la palabra multidisciplina, con estos que se llamaron proyectos multidisciplinarios de interés nacional. Acá podemos empezar a ver ya que hay un fomento con la palabra de multidisciplina, y acá era principalmente agruparse en torno a temas de desafío país, pero desde una mirada más multidisciplinaria. Luego, en el 2007, se crea el programa de investigación Domeico. Domeico es sumamente interesante porque es como la primera capacidad que hay en la Universidad de Chile que hace grupos de investigación, pero que busca involucrar más actores. Desde acá ya se puede empezar a notar de que hay un acercamiento a la sociedad civil y a los tomadores de decisión. Luego, en el 2011, se crea el programa UREDES. Es un programa que busca incentivar redes de investigación colaborativa, académicas también. Este es un programa que sigue activo hasta el día de hoy. Y ya en el 2014 se crea la unidad en donde nosotros trabajamos, que es la unidad de redes transdisciplinarias. Entonces, a pesar de que ya hay dimensiones previas, en lo referente a ocupar términos como multidisciplina o interdisciplina, o al menos la voluntad, ya la transdisciplina se empieza a ocupar en el 2014, lo cual también se puede ver con similitudes que nosotros realizamos en el análisis, que es comparables tanto con el PDI, que es el Programa de Desarrollo Institucional, como los estatutos universitarios y otros documentos normativos de la Universidad de Chile. Y ya nosotros, para contarles un poco lo que nosotros hacemos, lo que hacemos Tendrían nosotros que ir es... concluyendo, Estamos Jacqueline. terminando, sí. Muy bien. Es trabajar con redes académicas en torno a problemas complejos, y esas redes académicas se relacionan tanto entre la academia con la sociedad civil y tomadores de decisión. Pablo. Sí, disculpen, ¿por qué contarles todo esto? Vamos terminando. Simplemente porque estas formas que tiene la estructura del sistema universitario chileno ha sido parte del diagnóstico de la crisis también del sistema de investigación y desarrollo chileno. La Fondesit, que es el gran fondo de investigación individual que estaba abajo en esta progresión que mostraba Jacqueline, es el principal fondo de investigación en Chile, y es un fondo de investigación que no permite la colaboración. Y ocupa el 60% de toda la distribución de recursos, incluyendo las becas. Entonces, desde más o menos el 98 empieza a haber una discusión de, bueno, no tenemos grandes proyectos de investigación colaborativa, Chile tiene problemas con el impacto de sus investigaciones, y este relato hace que esa tensión que conversábamos hace un rato sobre si la transdisciplinariedad o interdisciplinariedad era un gesto de asociarlo a la misión institucional para hacerlo corresponder con esta construcción de lo público, también podría ser algo que se ponía en tensión con la necesidad de aumentar indicadores de productividad científica en esta brecha que deja un sistema voucherizado de investigación. Y esa tensión es la que queremos ver. Entonces, este no es el resultado de la investigación, más bien es el resultado de las preguntas que queríamos abrir respecto a cómo el capitalismo académico y cómo los distintos niveles, más bien, de construcciones estructurales van determinando cómo la transdisciplina se sitúa en distintos espacios. Eso.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo y Jacqueline. Entramos ya en el momento final de nuestra mesa, que tiene que cerrar a las 15 indefectiblemente. Les pedimos a todos los que han preparado PowerPoints que si quieren los circulen con los correos de mail o nos los envían a nosotras como coordinadoras de la mesa para que los podamos poner a disposición de todos. Y ahora sí, abrimos entonces un espacio doble, podría ser, de preguntas para la última exposición y también de reflexiones finales sobre el transcurrir de toda esta mesa. Yo creo, voy a tomar un poco en relación a la ponencia de Jacqueline y de Pablo, que en relación haciendo como un comparativo, capaz que con también las políticas interdisciplinarias que llevan adelante en algunos programas de las universidades en Argentina. Bueno, son muchas las universidades en Argentina, pero bueno, por lo menos las que se presentaron aquí, o tomando como referencia a nuestra Universidad de la República. No conozco la situación de Brasil al respecto. Esta como, que sería interesante, ¿no? Como generar un análisis más profundo en esta como disociación entre lo que son las políticas y las prácticas en concreto en los espacios de acción desde de las facultades, de los institutos, de los departamentos, de las disciplinas, y si bien hay un reconocimiento de lo políticamente correcto hacia las políticas de interdisciplina o transdisciplina, ¿no? En la generación de espacios, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el espacio interdisciplinario desde el año 2007, ¿no? Fue que el espacio, 2009, 2008, 2008, aprendí a leer los labios desde el año 2008, y claro, como el espacio que concentra las políticas, ¿no? De fomento hacia la inter y transdisciplina, lo que tiene un poco de contradicción, ¿no? Porque uno pensaría que, o sea, podría ser crítico de decir, bueno, el encapsulamiento en un espacio podría limitar como la transversalización, pero a su vez también puede ser visto como una priorización de la universidad pública hacia el desarrollo de la interdisciplina, pero a pesar de esto, sería interesante poder evaluar, ¿no? Bueno, cómo se ha generado, y de alguna manera lo que con Bianca hemos querido ir haciendo también, como en el análisis más de las políticas, es cómo se ha ido generando ese, o no generado ese diálogo entre lo que es las políticas, las prácticas y la retroalimentación con la política. No sé si me explico, pero en realidad veo como esta cuestión esquizofrénica, ¿no? En nuestras universidades públicas, en donde por un lado eso, se fomenta la interdisciplina, pero por otro lado, en las trayectorias individuales o colectivas de los investigadores, la interdisciplina sigue siendo todavía penalizada, ¿no? Y Claudio lo exponía de alguna manera en la sesión más temprana. Solo un comentario. Bueno, yo tiendo a ser optimista y siempre pienso que los procesos históricos son más largos y que tienen zigzag o que tienen sus momentos de ida y vuelta, sobre todo porque estamos en instituciones que tienen muchas pujas de poder y de recursos y de, no sé, prestigio, ¿no? Entonces que todo eso juega también en la interdisciplina. Hoy hablaba, creo que Margarita dijo de los feudos, ¿no? Es muy difícil romper. En Buenos Aires también se hablaba de los feudos y de cómo lo interdisciplinario trataba de, no sé, avanzar sobre, digamos, núcleos de poder muy asentados. Todo eso, digamos, no desaparece en un día, y la transformación de las instituciones se supone que puede tardar, ¿no? Y además está bueno que convivan, en realidad. Claro, pero bueno, es cierto que ha habido, en estos textos que ustedes marcaban como, por ejemplo, los que se ha reflexionado sobre qué pasó con la universidad y la interdisciplina en distintos lugares de Latinoamérica, se ven esos vaivenes también, ¿no? Y ahí sí está la fuerza de instituciones como puede haber sido el Centro Interdisciplinario, digamos, institución en Chile, o las experiencias de universidades como Querétaro, o algunos programas en Valparaíso, tengo entendido también, ¿no? Que
han producido una reflexión sobre la práctica misma de la interdisciplina, porque hay una interdisciplina de hecho, diríamos, pero la reflexión sobre la interdisciplina es como que está más lenta, está recién tomando cuerpo en Latinoamérica, y creo que estos centros expresaron ese segundo nivel, digamos, de mirar qué pasaba, qué pasa con los casos, cómo se entiende, cómo se puede avanzar. Bueno, no quiero hablar más porque los minutos quedan pocos, pero las manos no las veo levantadas. Hay una mano levantada, pero dice sala 3 concepto, creo que es la parte técnica. No es Pablo pidió la palabra por el sí. chat. Puso. Perdón, no sé mirar 3 cosas a la vez. Pablo, por favor. Sí, yo simplemente quería hacer como una precisión. Más que tener un juicio de valor, aunque lo tenemos, sobre el rol de la universidad pública y cómo opera la inter- o transdisciplina, la perspectiva que queremos plantear es analítica. Si nosotros tenemos, no pusimos los datos porque es muy jodido, pero tenemos los estatutos de la Universidad de Chile dicen transdisciplina, y lo dicen en un código. Los fondos de investigación asociativos que dependen del Ministerio de Economía dicen transdisciplina en un código que es opuesto. Y los fondos de investigación asociativa que dependen del Ministerio de Investigación y Desarrollo recientemente creado dicen otra transdisciplina. Y la transdisciplina que opera en la pequeña universidad privada generada hace 6 años construye un relato sobre sí misma que es distinta. Lo interesante no es, en este caso nos interesaba el contexto del APU y lo que significaba la universidad pública, pero lo interesante es cómo se moviliza el concepto. Claro. Y ese juego es interesante. Muy bien. ¿No entendí mal o Bianca pidió la palabra? No, yo quería hacer una pregunta a los compañeros para abrir un poco la discusión. Algo que pregunté hoy temprano a Bárbara también, ¿cómo ustedes ven que se puede escalar la experiencia de la Universidad de Chile o cómo se puede fortalecer la experiencia de la Universidad de Chile, ya que tiene, como en el caso de Querétaro, una unidad de redes transdisciplinarias? ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Hacia dónde tendría que ir esa institucionalización? Yo no sé, mi sensación es que la institucionalización va a depender de los ritmos que tengan las propias instituciones. Ese es el juego, es un poco tramposo, pero probablemente en el contexto histórico que está viviendo Chile y en la necesidad quizás de refinanciar las universidades públicas, puede ser que la mirada sobre la institución de transdisciplina sea más o menos lo que trabajamos un poco en el paper con Bianca, que era un gesto hacia la misión pública de la universidad, era un encaje. Pero creo que la discusión sobre institucionalización más en general y cómo pensar la extrapolación tiene que ver con que la transdisciplina tiene que dialogar con la misión institucional. No es este concepto externo, no esta cosa que funciona por fuera, además que funciona por fuera en un contexto disculpen decir lo obvio, pero donde hay también asimetrías en la misma construcción de la conceptualización. Pensar transdisciplina en un país europeo con un buen Gini, donde la relación con los actores sociales o los actores externos, no sé, es totalmente distinta versus un conflicto socioambiental en algunos de nuestros países, es totalmente distinta. Y la potencialidad de construir metodología y discusiones y las formas de institucionalización cambian. Yo creo que la apuesta es cómo pensar eso, cómo pensar cómo se sitúan, y no para decir que no hay nada común, pero interrelacionar la transdisciplina con condiciones culturales y estructurales de las instituciones. Yo digo la última palabra agradeciendo la presencia de todos, tratando de ver cómo seguimos. Le doy la voz a María y a Bianca, mis compañeras de coordinación. A ver cómo seguimos.
Bueno, gracias primero. Nada, ¿cómo seguimos? Me parece que por suerte las 2 sesiones se grabaron. No, y me parecieron muy ricos, como siempre quedan cortos los espacios para la reflexión, pero en esto que hoy les mencionábamos al inicio, la propuesta de poder generar un dossier o una publicación con algunas reflexiones quizás generales de las presentaciones que ustedes hicieron, pero sobre todo teniendo como marco estructurador estos desafíos que nosotros nos planteábamos. Entonces, déjennos que nosotras podamos armar como una propuesta, y para los que están interesados les hacemos circular un correo, y bueno, y ahí seguimos conversando, si les parece. No sé, Bianca, ¿qué te parece? ¿Y Bianca? No, perfecto. Muchísimas gracias por acompañar, por la discusión y las reflexiones, y sí, ojalá podamos concretar ese espacio sobre todo porque hay como muchas ideas y representación de diferentes colectivos, universidades, y sería una pena perder la diversidad o esa riqueza, ¿no? También porque puede de alguna manera obligarnos a que estas reflexiones queden también para otros, y un poco instalar justamente la temática más fuertemente en los centros de investigación y de estudio a los cuales pertenecemos. Creo que eso también es como un doble beneficio. Así que nada, muchísimas gracias, y nada, estamos en contacto. Tenemos Y si quieren quedar en contacto, perdón, entre ustedes, tienen el mail que nosotros habíamos armado, y ahí tienen los mails de todos, ¿no? Si hay alguna pregunta puntual. Cuídense mucho, cada uno en su país. Cuídense, sí, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta la próxima.